Hola, bienvenidos a este espacio. Les recuerdo que es un espacio creado con la finalidad de promover la exploración, la lectura de diferentes libros. Y por supuesto, invito siempre a llevar libros al hogar para que las generaciones pequeñas, los niños, los puedan tener a su alcance. El ser humano es curioso por naturaleza, además aprende por imitación. Así que si los niños ven que hay libros en nuestros hogares y además nos ven leer, pues por naturaleza aprenderán a explorar libros y aprenderán a leer. Y bueno, yo creo, absolutamente creo, que los libros son un espacio excelente para recurrir a ellos en cualquier momento de nuestra vida y siempre tienen algo bonito que aportarnos. Y pues bueno, vamos a continuar con la lectura de esta novela hermosa que se llama El placer de los dioses y que nos narra la historia de este gran personaje, el gran capitán Barbarroja. Y dice así: al oír aquella voz, Khayr ed-Din se dio vuelta como mordido por una víbora. Don Gonzalo de Valladolid, exclamó sordamente al reconocer al antiguo oficial de don Diego de Valera, el mismo que viste y calza y tiene jurada venganza, prorrumpió don Gonzalo, que, como se recordará, sirviera de galeote en la primitiva galera de Arudj. Y el iracundo español se irguió a toda su estatura en la cima de la duna, sosteniendo en su mano derecha una larga tizona. Poniendo la otra mano en jarrete, aprovechando aquel momento de sorpresa, el español gritó su desafío. El mismo que, si no eres un cobarde hereje y un felón, te desafía a singular duelo. ¿Qué te induce a desafiarme?, respondió Khayr sonriendo. ¿Mi brazo herido? Heridas más dolorosas las tuve y nunca rehuí combate alguno, prorrumpió don Gonzalo, en cuyo tono se advertía un acento de odio profundo, de resolución de matar al hombre que se mofara de él, de los caballeros de Rodas, y que en definitiva era el responsable directo en la misma medida que Arudj por la muerte ignominiosa de don Diego de Valera. Pero si rehusas, dado que bien sentada tu excusa, nombra entre los tuyos a tu padrino. El que elijas sabrá debatirse conmigo en un duelo sin merced, a muerte. Se oyeron varias exclamaciones entre los corsarios. Todos querían tener el placer de matar a ese caballero, hijo del orgullo y la insolencia. Hassan, Murad, Ali, Kadir, pero Khayr hizo un ademán expresivo con su brazo sano. Por nada del mundo resignaría el placer y el deber de matar a ese hombre y declaró: con que, llamaos a sosiego, pues aún tengo este hombre, declaró, y debo matarle. Con el brazo izquierdo me basta y me sobra para ensartar a este viejo adversario mío. Alguien se adelantó, interrumpió osadamente al jefe corsario, Hassan Agha, el joven pelirrojo, hijo de Zeneida. Escucha, padre, te lo ruego, atiende a mis razones. Deja que yo. Las palabras del joven, dichas con acento de sinceridad, convicción, valor y evidente amor filial, conmovieron a los rudos corsarios, aunque el más emocionado por razones obvias fue Khayr ed-Din. Lo que Hassan dijo, resumiendo, fue que a él y no a otro correspondía el deber de luchar por el autor de sus días. Como jefe que era de ellos, no podía arriesgar su vida en un falso alarde de valor. Además, era de necesidad que él tuviera sus primeras armas, y mejor si era en un duelo. En fin, tanto y tan bien habló que su padre se volvió al desafiante
y con acento de complacencia y orgullo le hizo saber que su hijo se batiría por él y por la justicia de su causa. «Perfectamente», respondió don Gonzalo, bajando de la loma y acercándose sin soltar el largo y grueso estoque. «Tendré sumo placer de despachar a este lobezno, difiriendo por otra ocasión el hacerlo contigo, y no descansaré en paz hasta lograrlo». Se acercó un poco más, haciendo un rodeo. «Pero este duelo tendrá una condición, y apelo a tu hombría de bien que la aceptes. Si resulto vencedor, yo y mis hombres quedamos en libertad». Transcurrido el primer momento de asombro durante el cual se oyeron las voces de protesta de los corsarios, Caír soltó una carcajada. «Se ve cuánto estimas tu desacreditado pellejo», exclamó riendo, «pero para que veas que aun siendo salvajes herejes somos generosos con los vencidos, acepto». Caír se acercó al joven Hassan, y le ofreció su alfanje, uno alargado y de hoja más liviana y de reluciente brillo. «Toma mi arma», le dijo, «la lucha puede prolongarse y el brazo cansarse». «Gracias, Kadir», repuso Hassan Agha, sonriendo con gravedad, «pero usaré la mía. Mi brazo está acostumbrado a su peso». El escenario, la hora, la adusta conformación de dos personajes, la actitud desafiante de los duelistas, todo contribuía a hacer de este un duelo de acontecimiento singular, imborrable. Desde el primer momento se hizo una clara definición del combate, en el que parecían haberse invertido los papeles. Quien atacaba con entusiasmo y por momentos torpezas juveniles era don Gonzalo. Parecía tener prisa por resolver el viejo pleito sin más demora, y quien en cambio se mostraba cauteloso era Hassan Agha. Aunque poseía excelentes conocimientos de esgrima y valor más que suficiente, parecía interesado únicamente en extraer beneficios, enseñanzas, y no otra cosa de ese duelo a muerte. Pero, como era previsible, las ciegas embestidas de don Gonzalo terminaron por alarmar a los corsarios, entre quienes se alzaron voces de advertencia. Hassan Agha, sin embargo, siguióse moviendo con lentitud, sin que la sonrisa desapareciera de su juvenil semblante. Parado con soltura y aún cierta elegancia, las ciegas entradas a fondo del caballero, hasta que un grueso hilo de sangre asomó en el hombro izquierdo del muchacho. Al parar una estocada, la espada de don Gonzalo se deslizó sobre el alfanje y concluyó infiriendo aquella herida, a la cual el joven pelirrojo no asignó ninguna importancia, a juzgar por su sonrisa. Que Hassan Agha no obrara a ciegas, sino calculadamente, quedó mostrado poco después. Solo había una manera de enfrentar la dura experiencia de aquel caballero, eximio esgrimista, a juzgar por su brillante hoja de servicios, ofreciendo mesurada resistencia, y eso era precisamente lo que el hijo de Barbarroja estaba haciendo. El rostro del caballero parecía congestionado, cubierto de transpiración, transcurridos que fueran unos 15 minutos. Los signos de fatiga se hacían evidentes por momentos, en tanto que la sonrisa no abandonaba a su joven adversario. Sonrisa que recordaba que durante sus ejercicios con el experto maestro en armas, Kadir, ellos se extendían por una hora continuada y a veces más. «Ataca, perro, y hiere si puedes». La voz de don Gonzalo había perdido su acento de bef anterior y tenía al parecer la misma dureza de su brazo. Su desesperada táctica se hizo evidente. Quería provocar al joven e inducirlo a perder su fría calma. Era este un recurso para obligarlo a salir de su prudente y cerrada guardia. Ya que no obtenía ningún resultado atacando, quería ver si tenía más suerte en el contraataque. «No tengo prisa», repuso Hassan, sin abandonar su desdeñosa sonrisa. «Me sobra tiempo para...» «Muerte, pues». Y don Gonzalo, cuyo brazo mostraba los músculos tensos como gruesas encordaduras, se lanzó una vez más en una estocada profunda, mortal. Mortal para él, porque al arrojarse ciegamente en el último y desesperado intento de romper la guardia de su joven adversario, no vio o no hizo caso
de la peligrosa y amenazante cercanía de la punta del alfanje, la cual desapareció en su cuerpo sin que el brazo de Hasan Aga hiciera ningún movimiento para forzar su entrada. Y don Gonzalo de Valladolid cayó pesadamente, de costado, sosteniéndose con ambas manos el arma aún clavada en su pecho. Se produjo un momento de pesado silencio. Khayr ed-Din había fruncido el ceño. Algunos sollozos que partían de la fila de cautivos, no de sentimiento por aquella muerte, sino de pesar por la confirmación de una triste condena para ellos, le hizo volver a la realidad. Es extraño, se le oyó mascullar, que diría que don Gonzalo tenía prisa por morir. Tal vez el fantasma del recuerdo de su vida de galeote lo empujó a ello, comentó Hasan, el doble tunecino. Esa y no otra parecía ser la explicación. Padre e hijo se unieron en un estrecho abrazo. Luego el jefe corsario dio las órdenes del caso. «A buscar a mi hermano», exclamó. «Hemos perdido ya demasiado tiempo. Tú, Murad, regresa a la base llevando a los cautivos. Elige a tus hombres. El resto de los caballeros, en marcha». Un grito agudo de alarma y consternación lo interrumpió. Todos miraron en dirección de donde el mismo provenía. Uno de los hombres asomaba detrás de la misma duna donde poco apareciera don Gonzalo. Luego se había de saber que lo había llevado el afán de encontrar a su caballo. El hombre hacía ademanes y gestos enérgicos, creyendo interpretarlos. Khayr, Hasan, Kadir y otros corrieron hacia la loma en cuestión. Pero no habían hecho sino asomar en ella cuando se detuvieron lanzando exclamaciones de consternación y pesar. En el fondo de aquella pendiente yacía un cuerpo humano. Por las ropas y por el trágico detalle del muñón fue fácil reconocer en él al bey Arud. Pero el hermano de Barbarroja era evidente, estaba muerto. Un gran charco de sangre del cual las sedientas arenas solo habían dejado un color carmesí se extendía hacia adelante. El cuerpo estaba caído de bruces y la cara sobre el charco. Era como si el fugitivo, mortalmente sediento, se hubiera inhelinado a beber de su propia sangre. «Arud, hermano mío», gimió Khayr corriendo y cayendo de rodillas junto al cuerpo inanimado. Nuevos rugidos de dolor y de súbita y violenta cólera lo ahogaron. Es que la impiedad se había cebado en aquel cuerpo, torturándolo antes de que una mano piadosa terminara por decapitarlo. Luego, 19 heridas, 19 estocadas, decían de su amarga historia de revancha. 19 presuntos caballeros se habían entregado al morboso placer de los dioses, sepultando en el cuerpo ya yerto sus espadas. Khayr ed-Din había dejado de sollozar cuando se irguió a su alta estatura y dejó que el sol de la tarde arrancara destellos de fuego de su barba. Asemejábase al mismo e iracundo Zeus. Momentos antes de que se lanzara a combatir a los gigantes nacidos de las gotas de sangre de Urano. Con el paso lento y pesado, retornó al lugar donde yacía don Gonzalo, cuyo cadáver contempló con una expresión indefinible. «Ahora comprendo por qué tenías tanta prisa en morir, capitán de felones», prorrumpió con ronco acento. Hizo un gesto brutal y se volvió a los prisioneros. «Pero vosotros estáis aún vivos. 19 estocadas prueban vuestra salvaje profanación, indigna de caballeros que se vanaglorían de su moral cristiana». Y rugiendo como un león herido se volvió y gritó: «Murad, ejecútalos». Un inmenso clamor de pesadumbre se extendió por el desierto, en tanto que los condenados caían de rodillas y clamaban su inocencia y pedían perdón. Sordo a sus lamentos y súplicas, Khayr ed-Din tomaba otras disposiciones para el traslado del cadáver del bey, cuando Pafnucio se acercó a él. El gran conductor deja de serlo cuando permite que el odio lo enceguezca de sangre, le dijo. 19 estocadas nada prueban, y muchos de estos desdichados pueden ser ajenos a lo ocurrido. Demuestra tu grandeza de espíritu, Khayr ed-Din. Un gran jefe como tú no puede ser a la vez justo y sanguinario, juez y verdugo.
Cair Eddin bajó la mirada. Murad, que ya hiciera arrodillar al primer condenado, miró a su jefe. Tenía un enorme alfanje alzado sobre su cabeza. El jefe corsario terminó haciendo un gesto ambiguo. Murad bajó el alfanje. Pero los gritos de alborozo que ya lanzaban los caballeros cautivos murieron de golpe cuando Barbarroja, dirigiéndose a Pafnucio, le dijo: «Tienes razón, maestro. El placer de los dioses no sería tal si no se le prolongara. Murad, arráncales las agallas y oblígalos a ir a Argel. En el serrallo hacen falta esclavos eunucos, pero si algunos se desangran y mueren en el camino, no te culparé». Pafnucio lanzó un gemido de consternación. Argel, la ardiente hija del desierto, requirió de varias semanas para retornar a la calma y a la rutina. Después de los solemnes funerales del Bey Arug y de la entronización del nuevo Bey Cair Eddin, erigido como tal por el doble sentimiento del testamento político de Arud y por el consenso popular. Semanas fueron también aquellas de imprescindible interiorización de todos los asuntos del Estado, del planeamiento de posibles soluciones para otros tantos problemas de diverso orden que el infortunado Arud no llegara a concluir. Y fueron también semanas de consternación y meditación sobre la política que debía seguir el nuevo Bey a la luz de los recientes acontecimientos. Durante estos días quedó demostrado cuáles eran la personalidad y el temperamento del nuevo caudillo. Cuando todos esperaban actos de violencia y ciega represalia, sin calcular los riesgos o los beneficios de una o tal conducta, Barbarroja se encerró en su recámara privada y allí pasó días enteros en total aislamiento. Bueno, afirmar esto sería exagerado, pero en general el nuevo Bey prescindía del consejo y la ayuda de ministros y consejeros y prefería resolver los interrogantes por su cuenta o con la colaboración de personas de su absoluta confianza, entre quienes en primer término podía mencionar a Pafnucio. Las reflexiones del antiguo monje nestoriano eran siempre impersonales, desapasionadas, huérfanas de ambición o interés particular. Obstinadamente rehusó todo cargo honorífico y decía que se consideraba un hombre afortunado teniendo a su alrededor textos filosóficos y oportunidad para leerlos. Pero eso, sí, jamás rehusaba dar su opinión si se la pedían, sobre cualquier aspecto de la política interna o internacional. Su cultura y sus conocimientos eran tan amplios que con ventaja sobre muchos hubiera podido nombrarse un primer ministro en cualquier nación europea. Pero el exmonje prefería continuar a sus abstractas divagaciones buscando solamente el solaz espiritual. A pesar de lo cual no ocultaba su alegría cuando el nuevo Bey lo hacía acudir a su lado para pedirle consejo o ilustración en algunos complejos asuntos, muchos de los cuales no eran políticos sino personales. Como cualquier otro mortal, Cair Eddin tenía sus dudas y vacilaciones, principalmente en la definición de normas y principios éticos y de conciencia a los cuales procuraba ceñir su conducta privada y pública. Otras personas que integraban su círculo íntimo eran sus antiguos compañeros del mástil, de cuya lealtad no dudaba un instante. Hassan, entre ellos, ocupaba un sitio de honor. Hassan, en el devenir de los años y su valiosa experiencia, resultaba un invalorable ministro de finanzas. Barek fue convertido en ministro naval, Kadir en el de guerra, y del mismo modo los otros fueron asignados a tareas de importancia y muy delicadas. Murad era el nuevo jefe de policía. En esta repartija de cargos y honores, Dragut, Ulud, Ali y Aydin, los renegados, también tuvieron lo suyo, aunque ninguno aceptó quedarse en tierra. Hassam Agha, el pelirrojo hijo del nuevo Bey, ejerció el cargo de lugarteniente u oficial de órdenes. Altos miembros de la nobleza,
El clero, la magistradura y el comercio siguieron en sus cargos. Luego de semanas y aún meses de estos imprescindibles cambios, tanteos y escarceos políticos y administrativos, el bey convocó a un gran consejo. Los preparativos y la importancia que se asignó a esta reunión fue índice de la trascendencia de los anuncios que se iban a hacer. Bueno, de esta forma llegamos al fin de esta cápsula de lectura, 20 minutos para que no se haga pesada para nadie. Los invito a explorar esta cápsula, este espacio y explorar libros de todo tipo. Les prometo que en todos encontrarán algo útil para su pensamiento. Bueno, nos vemos hasta la próxima.